Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11. ¿Ok? Ahí está la predicación del día de hoy. Entonces yo les invito a que podamos leer con fe, creyendo que esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones, que hay mucha bendición, mucho fruto producido en nuestros corazones por la lectura de la palabra de Dios. El fin de todo se acerca. Por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder de Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar una vez más pidiendo al Señor iluminación de su Santo Espíritu, gracia para nuestras vidas, para entender y vivir su palabra. Padre Santo, agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de dirigirnos a tu palabra, ser desafiados por ella y ser capacitados por ella, Señor, a la vida que tú, por la obra de Jesucristo y por la obra de tu Santo Espíritu, Señor, estás produciendo en nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor, aspirar a amarnos de esta manera como lo hemos leído, intensamente, de manera hospitalaria, de manera servicial y bendiciéndonos los unos a los otros. Ayúdanos, pedimos la iluminación de tu Santo Espíritu para este momento, para que tú hables a nuestros corazones y nos capacites. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, primera epístola de Pedro. Pedro se está dirigiendo a un grupo de cristianos que están expatriados y exiliados por toda la provincia de Asia Menor, y no porque estén de vacaciones o paseando por ahí, sino porque han sido desplazados de sus territorios por causa de la persecución. Entonces, este texto está siendo dirigido a cristianos esparcidos, exiliados, que están sufriendo fuerte persecución. De hecho, la primera epístola de Pedro, el primer capítulo, el primer versículo, a los expatriados y a los dispersos. Así se dirige a ellos. Ellos están bajo profundo sufrimiento, y en esa situación de sufrimiento y dolor, las palabras del apóstol Pedro son una fuerte exhortación a vivir en santidad. O sea, el apóstol Pedro, por así decirlo, no le alivia esa carga. Ustedes necesitan vivir santamente. Ustedes necesitan retener su profesión de fe por la manera en que ustedes viven. Los está invitando a que expresen el carácter santo de Dios que ellos han recibido por gracia en el lugar y el contexto en el que viven. Que no respondan con mal a sus ofensores, aquellos que les están persiguiendo, que inclusive en medio de ese dolor y sufrimiento ellos sean santos. Aquí en esta epístola nosotros tenemos esa declaración tan conocida del apóstol Pedro que dice: ustedes son nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Entonces, de acuerdo a esa nueva identidad, nosotros debemos vivir. Y esos títulos que Pedro usa para describir la identidad del cristiano, lejos de ser alguna prerrogativa de dominio y arrogancia sobre los demás, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, esas son etiquetas, por así decirlo, para que el pueblo de Dios, en medio de la persecución y el sufrimiento, viva con humildad y servicio. Es muy diferente. Entonces, ¿de qué manera vivimos como santos en este mundo en el que sufrimos tribulaciones y persecuciones?
por el servicio y por la humildad. Y servicio y humildad es muy vago todavía. Pedro va a especificar todavía más cómo es ese servicio y esa humildad. Y nos dice entonces que ese servicio y esa humildad son vividos o son practicados en la medida en que nosotros como pueblo de Dios ejercitamos o usamos nuestros dones que por gracia hemos recibido en el servicio mutuo. O sea, ¿cómo vivimos como linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios? Sirviéndonos los unos a los otros con humildad y con generosidad. Bueno, estamos en este texto. Pedro ya está llevando su epístola a la conclusión y está haciendo algunas aplicaciones. Y aquí entonces él dice, el fin de todas las cosas está cerca, ¿ya? Y entonces ese es uno de los motivos, tal vez de los más poderosos, que Pedro da para que vivamos en santidad, o para que ese pueblo que está siendo perseguido viva en santidad. El fin de todo se acerca. Por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Ese juiciosamente es con criterio y con sobriedad, con vigilancia. El fin de todo se acerca, por lo tanto, sean criteriosos, sobrios, vigilantes y no dejen de orar. Ahora, ¿qué es el fin de todas las cosas? Y en el versículo 5 de ese mismo capítulo, Pedro nos va a decir qué es lo que sucederá en ese día, el fin de todas las cosas. Versículo 5 dice así, pero tendrán que dar cuenta de ello al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, ¿qué sucede en el fin de todas las cosas? Un día de juicio en el que vivos y muertos van a tener que comparecer delante de Dios y rendir cuentas a Él. Y Él está preparado para juzgar. Ahora, el fin de las cosas, si bien se refiere a ese día del juicio final, como está en el versículo 5, el que serán juzgados vivos y muertos, también se refiere al propósito, a la finalidad a la que están convergiendo todas las cosas, a las que se están dirigiendo. ¿Cuál es el fin de todas las cosas? Una creación renovada plenamente para la gloria de Dios, nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, a la luz de esos eventos futuros, seguros, y especialmente el del juicio, debemos vivir de manera sobria, vigilante y santa el presente. Entonces, habrá juicio y habrá nueva creación. Es una llegada inminente, sin previo aviso. Por lo tanto, pórtense vigilantes y no dejen de orar. Y esa llegada sorpresiva, recuerden, Pedro está usando esa llegada sorpresiva del fin de todas las cosas para motivar y estimular a esos oyentes a que vivan santamente. Esa llegada sorpresiva nos ayuda a vivir santamente justamente para que dependamos del Señor, para que estemos en profunda búsqueda de agradar al Señor. Es como si yo contrato a una persona para que cuide a mis hijas mientras que Damaris y yo estamos fuera, ¿verdad? Y si yo le digo a ella qué hora voy a llegar, pues ella puede estar siendo negligente todo el rato, menos exactamente en ese momento en el que yo voy a llegar, ¿no? Pero si yo no le doy ninguna pista de cuando yo voy a llegar, ahí, oye, en cualquier momento puedo llegar y no quiero que me encuentren de cualquier manera. Entonces, esa sorpresa del fin de las últimas cosas sirve para que nosotros en todo momento nos portemos juiciosamente, es decir, sobriamente, vigilantemente, criteriosamente. Y aparece esa cualidad o esa característica que nos es exigida o exhortada juiciosamente ligado a la oración. ¿Qué significa eso? Que esa manera de vivir con cautela y sobriedad en este mundo no puede ser otra que dependiendo profundamente de Dios en oración. Ese es el pequeño preámbulo a la aplicación que Pedro va a hacer. Y aquí entonces él entra en esa aplicación práctica. El fin de todo se acerca. Pórtense juiciosamente y en profunda oración. Por sobre todas las cosas, versículo 8, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Entonces aquí Pedro nos está llamando la atención, especialmente a esos que lo escuchaban con esa expresión,
por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, quien estaba leyendo la carta, ahí viene algo importante, por sobre todas las cosas. Ahí yo creo que redoblaba la atención y ellos estaban escuchando. ¿Qué es eso? Por sobre todas las cosas. Ámense intensamente. ¿Qué significa eso? Que la persecución que ellos están viviendo no puede parar el amor entre nosotros, entre ellos. El sufrimiento no los puede volver negligentes para el amor, la sobriedad y el criterio. La cautela con la que ellos deben vivir no los debe hacer fríos con los demás. La oración que ellos son llamados a practicar constantemente no puede impedirlos de servir a otros con amor. Porque por sobre todas esas cosas que hay, ámense intensamente. Bueno, esta elevación del amor cristiano sobre otras virtudes cristianas es recurrente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón. No es algo nuevo que el apóstol Pedro está haciendo. Otros autores han dicho que de las virtudes cristianas la mayor es el amor. Y esto es lo que está diciendo justamente Pedro. En medio de la persecución que están viviendo, por sobre todas las cosas, debe ser el amor. Entonces, la ética que debe caracterizar a los discípulos de Jesús, que es el amor. Esa es nuestra marca. Esa es nuestra marca, el amor. No es que vestimos de cierta manera, no es que vamos a ciertos lugares, no es que usamos cierto lenguaje, que hablamos con ciertas palabras. La marca genuina y definitiva de nuestro discipulado cristiano es que hay amor entre nosotros. Uno de los teólogos más influyentes del siglo pasado, Francis Schaeffer, él decía que el amor es la apologética final del cristiano. Apologética es la defensa de la fe. ¿Cómo quieres defender tu fe? Por el amor que los demás vean entre nosotros. Y esto no es una suposición suya, esto viene de Juan 13:35, palabras de Jesús. En esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos para con los otros. Entonces, ese amor es mucho más que meras declaraciones de amor, es más que sentimiento, es más que emoción. El amor al que somos llamados es la búsqueda intencional del bien del otro. Entonces, no es una emoción, un sentimiento, es una actitud. Específicamente, Pedro va a decir aquí que ese amor, él está amparado o está más bien subsidiado por la gracia de Dios manifestada en los dones. Dios te dio algo a ti para que ames a tu hermano de manera concreta y práctica. O sea, ese amor que nos decimos tener aquí necesita superar la mera profesión, la mera emoción, el mero afecto. Necesita convertirse en carne y hueso. Y para esa práctica y esa encarnación del amor, el Señor nos ha dado algo. Y son dones. Y Pedro va a llamar a esos dones de la multiforme gracia de Dios o de la gracia de Dios en sus diversas manifestaciones. O sea, has recibido algo de Dios para amar a tu prójimo. Entonces no hay excusa de no sé cómo amar o no tengo cómo amar, no tengo cómo buscar el bien de mi hermano, mi hermana. Algo te dio el Señor. Y aquí la cualificación de ese amor es que es intenso. Ámense intensamente. La palabra ahí literalmente significa como estirado, extendido. Significa que es que se extiende hasta lograr su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del amor? Buscar el bien del otro. Es decir, no desiste con facilidad. Es un amor que prosigue, es un amor comprometido que sigue practicando el bien aun cuando las respuestas no sean las que tú esperas, aunque no recibas retribución, aunque no te den gracias o aunque los demás no estén haciendo el bien que tú estás haciendo y estés tentado a dejarlo, porque oye, yo soy el único aquí que está haciendo el bien, yo soy el único aquí que está amando. Es estirado, es intenso, debe ser comprometido. Eso significa
que Él está arriba de las circunstancias. Es un amor que supera nuestras posibilidades, que es ofrecido no a partir del beneficio que me podría significar amar a la otra persona, sino a partir del mandamiento bíblico de amar, lo merezca o no lo merezca la persona. Generalmente, ¿cómo nosotros administramos nuestro amor? ¿A quién se lo damos? Aquel que nos hace bien, aquel que podría retribuir, aquel que podría responder de alguna manera. Pero el mandamiento es amar intensamente, es inclusive aquellos que son difíciles de amar. Recuerden, amar no es un sentimiento, un afecto, es una actitud. La actitud de buscar intencionalmente el bien de la otra persona. Y si nosotros finalmente amamos a aquellos que nos pueden devolver ese amor, lo que estamos probando es que no tenemos amor en la persona, tenemos interés en ella. Entonces tú no amas, tienes interés. Yo no amo, tengo interés. Porque si esa persona me puede responder, ahí sí, puedo hacer algo por ella. Es interés. Fíjense, el amor cristiano, estas son palabras de un teólogo llamado Robert Moons. El amor cristiano no es un sentimiento caluroso, es la determinación de colocar los derechos y el bienestar de los otros antes de la preocupación por sí mismo. Y nosotros tenemos dos opciones delante de eso. O escuchamos esto y lo encontramos admirable, inspirador, romántico. Oye, qué lindo que es la vida cristiana, ¿no? Pero no hacemos nada más que eso, admirarlo y no más. O nosotros pedimos la gracia de Dios y clamamos por ella y comenzamos a encarnar en nuestras relaciones un amor que va a ser, claro que sí, muy difícil y muy costoso, pero podremos realmente experimentar lo que significa ser familia espiritual, hermanos en Cristo, hijos del mismo Padre. Nosotros tenemos esas opciones. O lo escuchamos y lo encontramos lindo, y aquí somos amiguis, lindis, bonitis, hermanis, o realmente nosotros clamamos la gracia del Señor. Y hay historias de cómo el amor en medio de comunidades cristianas ha sido costosa, ha costado, ha sido sacrificial, pero ha producido muchos frutos. Ahí la razón para que el amor sea por sobre todas las cosas, ¿cuál es? Porque el amor cubre infinidad de pecados. Entonces, la razón por la que el amor está encima de todas las cosas es porque el amor cubre infinidad de pecados. Una aclaración, este cubrimiento de pecados no es lo mismo que expiación, ¿no? Expiación es purificación, perdón, justificación de los pecados. No es eso lo que el amor entre nosotros produce. ¿Cuál es el único amor capaz de purificar, justificar y perdonar pecados? Cristo, el amor de Dios manifestado en Cristo. Solo Él puede remover nuestros pecados. Entonces, ese amor que cubre infinidad de pecados, ¿qué significa? Significa que en un mundo caído, las relaciones, incluso entre nosotros, cristianos, discípulos de Jesús, están cercadas de pecado. Nos ofendemos, nos herimos, nos maltratamos. Y si todo eso entonces sucede dentro de la iglesia, necesita haber un amor entre nosotros que pase por alto las ofensas, que cubra las ofensas. Es a eso a lo que se refiere. Y necesitamos comenzar a quitar, tal vez, si eres de los que piensa ingenuamente que aquí en la iglesia las relaciones son perfectas, pues tenemos que comenzar a asumir que entre nosotros hay pecado, que entre nosotros nos herimos, nos maltratamos, nos decimos palabras que no deberíamos habernos dicho. Aquí dentro de la iglesia no somos el mundo imaginado por John Lennon allá en la canción Imagine, sin fronteras, sin guerras, todo el mundo en paz. No, aquí hay contiendas también. Y el amor que debe existir entre nosotros cubre infinidad de pecados. Es una actitud a pasar por alto las ofensas, a perdonarlas y a reaccionar sin odio. Pedro está tomando aquí una citación de Proverbios 10:12 que dice lo siguiente: el odio despierta rencillas, pero el amor
cubre todas las faltas. Entonces, el odio, ¿qué es lo que hace? Divulga, expone los pecados del otro, busca venganza, retaliación, coloca más leña al fuego. Si hay pecado, entonces yo me voy a vengar. Si hay pecado, voy a exponer. Si hay pecado, voy a buscar una manera de que ese pecado sea la destrucción de mi hermano. Y finalmente genera un ciclo interminable de contiendas. Por otro lado, el amor extingue ese fuego que destruye. O sea, ¿cómo trata el amor el pecado? No lo hace con más odio, no lo hace con retaliación, no lo hace con escarnio público, lo hace con gracia, misericordia y disciplina. Claro que sí. O sea, que el amor cubra multitud de pecados, infinidad de pecados, no es un argumento bíblico para no aplicar disciplina y que los pecados no se van a tratar. Ese es un texto bíblico para decirnos la manera en que el pecado se debe tratar. Y debe ser con amor, con disciplina. Entonces, ante la falta, ante el pecado del otro, ante la ofensa, lo que se debe practicar es una restauración misericordiosa. Debe haber corrección, claro que sí. Debe haber disciplina, claro que sí. Y debe ser ejecutada en amor y misericordia, que es la misma actitud que Pablo menciona en Gálatas 6:1. Él dice lo siguiente: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, o sea que también tú seas tentado. Entonces, cubrir no es lo mismo que encubrir. Encubrir pecados es otra cosa. Cubrir pecados es lo que se han hecho en muchas ocasiones, tristemente, en las iglesias para esconder escándalos, para no tratar el pecado como debe ser tratado. Cubrir es tratar sí el pecado, denunciar si es necesario hacerlo, pero hacerlo con gracia y misericordia, no buscando que esa sea la destrucción de nuestro hermano, sino de ganarlo. Hay un testimonio en la historia, les anticipé esto, no se los dije, de cómo el amor cubrió multitud de pecados. Es un testimonio precioso que aparece ahí en la Segunda Guerra Mundial. Allá surgió en Alemania Hitler y Hitler formó una iglesia estatal nacional. Y los cristianos que estaban ahí tenían dos opciones: o nos ajustamos a esa iglesia establecida por Hitler, o nosotros buscamos lo subterráneo y nos escondemos y vivimos de manera cristiana y genuina. Obviamente la iglesia donde el Estado metía la mano tenía que predicar sus propias cosas, lo que el Estado le dijera. Y ahí se perdió la vitalidad y la ortodoxia de esa iglesia cristiana estatal. Mientras que la iglesia cristiana escondida, subterránea, allá en Alemania, estaba siendo duramente perseguida. Pero acabó el régimen. Y estos dos grupos, que antes habían sido uno solo, tuvieron que sentarse en una mesa para ver cómo iban a continuar, o si iban a separarse por completo. Y de este lado estaba el grupo estatal que no había perdido ningún familiar o que habían perdido pocos familiares, y de este otro lado estaban los cristianos perseguidos que perdieron familias y muchas personas en los campos de concentración. Y llegó un momento en que ellos decían: este es el testimonio o la oportunidad de dar un testimonio al mundo de que no hay diferencias entre nosotros, de que ustedes pecaron, pero que el amor que tenemos entre nosotros está dispuesto a cubrir sus faltas. Y el Señor hizo algo tremendo en ellos y volvieron a ser una sola iglesia, y no a los que se fueron los que nos traicionaron, no, eran uno solo, nunca se refirieron a ellos de esa manera. Y eso podemos nosotros experimentar con la gracia de Dios. Ese es un testimonio precioso de lo que el amor hace cuando cubre pecados. Eso es lo que significa. Y ahora Pedro nos va a dar tres formas, o nos va a decir tres formas en las que se puede manifestar este amor fervoroso. Y el primero de ellos está ahí en el versículo 9, que es la hospitalidad. Dice: bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan
a regañadientes. Aquí hospitalidad literalmente significa tratar como amigo al extraño. Y esto ya nos va cualificando de qué se trata la hospitalidad. No se trata de recibir amigos en la casa únicamente. Eso no es hospitalidad bíblica, cristiana. Eso lo hacen personas que no están en la iglesia y que no son creyentes en Jesús. Recibir a los amigos en casa lo hace cualquiera, ¿verdad? Pero recibir personas con las que yo no tengo relación, con las que yo no tengo amistad y hacerlas sentir como en casa, tratarlas como amigo, ser generoso con ellas, eso es hospitalidad cristiana. Y la hospitalidad en ese contexto era una necesidad urgente y vital. ¿Por qué? Porque de repente llegaba a tu casa un hermano que había sido sacado de la suya, porque Roma la había tomado y no había dónde más recibir. O sea, hospitalidad significaba recibir una familia para que se quedara contigo por mucho tiempo, indefinidamente. O recibir un misionero, un evangelista, para que continuara su camino para predicar el evangelio. Eso significa hospitalidad. No era apenas una relación social, una relación vital para el funcionamiento y el crecimiento del evangelio. Y básicamente dos cosas sucedían en la hospitalidad. Era dar descanso a la persona que estaba sufriendo y renovar a la persona. Eran esas dos cosas y eso es algo que tú necesitas mantener en mente cuando recibas a alguien en tu casa. Dar descanso y renovación a la persona. En nuestra iglesia hemos propiciado ese espacio para dar descanso a las personas, para que aquellas que entran trabajadas y cargadas puedan ser ayudadas en sus cargas. Esperemos que nuestra iglesia sea ese espacio. Y en nuestras casas, en tu casa, en aquella que tú consideras tan tuya, por la que has trabajado tanto, que en verdad es un regalo del Señor. Tu casa ha sido un lugar para dar descanso y renovación a las personas que entran en ella. Las has recibido con esa disposición y con ese corazón. Nuestras casas necesitan ser ese lugar y ese espacio. Entonces no pienses en hospitalidad como un gran evento en que la casa tiene que estar perfecta, acomodada y tengo que ofrecer un buen picoteo o una buena comida. Piensa en la hospitalidad como la disposición constante a tener las puertas de tu casa abiertas para el que llegue, para brindarle renovación y descanso. Que puede encontrar a loza sucia, que puede encontrar ropa para lavar. Y si tú eres el que está haciendo la visita, está siendo objeto de la hospitalidad de alguien más, pues ponte a lavar la loza o a doblar la ropa, a participar de la vida de la otra persona. Sírvanse mutuamente. Mucha de nuestra falta de hospitalidad se debe a que tenemos que proyectar una imagen impecable, ¿no? Inclusive esos videos, reels, ¿no? Que lo que mi mamá se imagina cuando las visitas llegan, ¿no? La visita entrando y revisando cada esquina para ver si está impecable. Tu casa necesita ser un lugar de descanso y renovación para los demás. Valdivia es una ciudad universitaria, ustedes saben, y aquí llegan estudiantes de otras ciudades que el domingo se regresan a la soledad de sus casas, de su cuarto. Podríamos pensar en ellos, invitarlos un domingo a la casa, a pasar toda la tarde con ellos, a tratarlos como amigos, como hijos, si es que tienen una edad como la de sus hijos, o como padres, si es que tienen la edad de sus padres. Tenemos la oportunidad de ser hospitalarios y la hospitalidad en el cristianismo fue básica y esencial, como ya les dije. Aseguraba que el cristianismo, los misioneros, los evangelistas y personas fuesen preservadas. La segunda manera está ahí en el versículo 10 y la parte del versículo B que es servicio, ¿ya?
Y dice así, versículo 10, ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Y la parte B del versículo 11, cuando alguno sirva, hágalo según el poder de Dios que le haya dado. Entonces, partimos del hecho de que cada uno ha recibido un don. Y ese don es gracia de Dios. Y esa gracia de Dios tiene diversas manifestaciones. Entonces, de parte de Dios hemos recibido algo. Eso significa que nadie puede decir, oye, no tengo cómo servir a mi hermano. Dios ha dado dones y según el don que Dios nos dio, debemos ministrarlo a otros porque esa es la manera en que procede un buen administrador. Eso significa que si no usas el don, la habilidad, el talento que Dios te dio para servir a los otros, no estás siendo un buen administrador. O sea, no somos los dueños últimos de los talentos que poseemos. Somos sus administradores. Y el dueño es Dios. Él nos confió esos dones. Y somos buenos administradores en la medida que usemos los dones de la manera que el dueño legítimo lo determinó. ¿Cuál es el propósito de los dones que Dios dio a su iglesia? Edificar a los hermanos, servirlos. En ese sentido, el don, lo que Dios te dio, no es para autopromoción, es para promoción del otro. No es para que tú aparezcas, es para que el otro sea servido. Sin embargo, nosotros usamos los dones ¿para qué? Para autopromoción, para mostrarnos nosotros. Pero el don tiene que ser dirigido en beneficio del otro. Y lo siguiente es que la gracia de Dios tiene diferentes manifestaciones. Entonces no pienses en dones espirituales o en dones que Dios da a la iglesia apenas como estar detrás de un micrófono o en algún instrumento o ahí o allá atrás. Tienes diferentes dones. En Hechos, por ejemplo, aparece una mujer que hacía vestidos y hacía costuras para servir a mujeres pobres. Un don que Dios dio a una mujer en una época de la iglesia. Y aquí hay diferentes dones. Y después, en la parte B del versículo 11, Pedro nos dice, cuando alguno sirva, hágalo según el poder de Dios que le haya dado. ¿Qué significa eso? Que una vez que nos dedicamos al servicio, a ministrar, a la actividad concreta de servir, debe hacerse conforme al poder que Dios nos da. O sea, nuestro servicio debe superar la mala voluntad, la obligación y los mínimos, lo mínimamente. Más bien implica diligencia, llevar con responsabilidad el servicio que estoy realizando, practicarlo de manera consciente y generosa. Dicho de otra manera, quien sirve, no lo haga de cualquier manera. Hágalo con voluntad y disposición. No es porque estamos ofreciendo algo por lo que no vamos a ser remunerados o algo por lo que no va a haber retribución, que lo vamos a hacer de cualquier manera o de mala gana o porque toca. Lo hacemos de acuerdo al poder de Dios. Entonces, cuando sirvas, no lo hagas de mala voluntad, no lo hagas mediocremente. Ya te empeñaste en el servicio de atender a un hermano, hazlo con diligencia y responsabilidad, según el poder de Dios. Hagámoslo bien. Y la tercera forma que nos menciona aquí Pedro es a través de las palabras. ¿Sí? Palabras están al alcance de todo el mundo. Si el segundo punto, los dones, tú piensas, oye, no sé qué hacer, la verdad, voy a darle una vuelta. Aquí hay uno que con seguridad tú vas a poder desempeñar y son las palabras. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Todo en el contexto de amar intensamente. O sea, las palabras necesitan ser ¿para qué? Para amar intensamente. Entonces, ¿cómo estás usando las palabras? Y tal vez más importante que eso, ¿cuál es el contenido de tus palabras proferidas a tus hermanos?
deben ser conforme a las palabras de Dios. Y para eso debemos conocer la palabra de Dios. Si no hay relación con la palabra de Dios, no tendremos la referencia por la que debemos ajustar nuestras propias palabras. Entonces, una instrucción como esta primero nos propone conocer la palabra de Dios. Necesitamos conocerla para que esa palabra de Dios inundada nuestros corazones pueda rebosar y pueda impactar en la vida de otros. Nos propone que que más que lo que hablemos con nuestros hermanos sean trivialidades, sean superficialidades, sea la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hablas cuando estás con tus hermanos? Está bien hablar del fútbol, del clima, de ahora las elecciones, lo que sea. Pero necesita haber entre los hermanos palabras conforme a la palabra de Dios. Porque hay edificación. Necesita haber edificación en nuestras conversaciones. Entonces, estás buscando a tu hermano para edificar su vida espiritual. Estás caminando con alguien aquí a la que puedes enseñar o de quien puedes aprender. Les dije la semana pasada que nosotros ahora tenemos una instancia que nos ayuda a servirnos de manera mucho más concreta y práctica, que son los grupos DNA, tríos de hombres, tríos de mujeres. Grupos que se encuentran para hablar sobre la escritura, para abrir el corazón, para orar unos con otros. Y espero que si no tienen su grupo de DNA, lo puedan buscar, puedan ser proactivos, intencionales en pertenecer a uno. Sé que hay personas que viven más alejados, hay modalidad online también, podrían coordinar de esa manera, pero es una buena escuela, por así decirlo, para usar las palabras, para bendecirnos los unos a los otros, para practicar la hospitalidad y para servirnos. Mis hermanos, después de escuchar un mensaje como este, podrías pensar tal vez no en ti mismo, sino en las personas que no te han servido bien, que no te han amado bien, que no han sido responsables contigo, que dijeron que te iban a servir y al final no lo hicieron, ¿verdad? Con un mensaje así uno comienza a hacer ese tipo o comienza a tener ese tipo de pensamientos. Por lo menos yo soy más así. Ya tal vez tú pensaste solo en ti mismo. Bueno, pero para aquellos que están pensando en cuánto amor se les debe, yo creo que un mensaje como este debería promover lo contrario. ¿Cuánto amor yo debo a mis hermanos? ¿Cuánto yo he faltado con mi servicio generoso? ¿Cómo están los hermanos que están trabajando en logística, en el sonido, en hospitalidad? Oye, están los mismos desde que comenzamos con esa división. No se ha sumado nadie más. Yo estoy sirviendo en esos ministerios, lo estoy haciendo con integridad, con diligencia, con responsabilidad. Creo que deberíamos pensar en eso. En cuánto amor nosotros debemos. Y la constatación es que estamos debiendo amor. Amor generoso, amor sacrificial. Estás debiendo y estamos debiendo perdón. Estamos debiendo cubrimiento de falta a los demás. Estamos debiendo servicio a nuestro hermano en necesidad. Estamos al debe. Eso es lo que deberíamos constatar. Y eso debería movernos a buscar la gracia de Dios, a clamar por ella y entonces servir. Comienza a pensar qué dones tienes para servir. ¿A quién puedes acercarte para ministrar la gracia que Dios te ha dado? De nuestra iglesia, ¿quién necesita descanso y renovación para que pueda invitarlo a mi casa y servirlo, escucharlo, aliviar sus cargas, orar por esa persona, compartir? Te recuerdo, no pienses en hospitalidad como un evento social en que la casa tiene que estar impecable.
y hay que recibir con una buena comida. Piensa como la disposición y la apertura de tu casa y de tu corazón para servir a alguien más, aunque las cosas no estén perfectamente limpias y ordenadas. Piensa en quién podrías afirmar con tus palabras en la fe, a quién podrías llamar para agradecer su servicio, su tiempo, la bendición que han sido en tu vida. ¿Con quién podrías tener conversaciones más allá de lo superficial? Con un buen café. ¿A quién? Piensa en las áreas de la iglesia que necesitan servicio, que necesitan atención, donde hay déficit de personas y están las mismas dándole todos los domingos. Y podríamos resumir esa postura del amor intenso en 3 acciones: abrir nuestras casas, abrir nuestras bocas y abrir nuestras manos. Abrir nuestras casas para renovar y dar descanso a alguien más. Abrir nuestras bocas para bendecir y edificar por la palabra de Dios, por la oración y por la conversación en la palabra. Y abrir nuestras manos para servir y asistir a nuestros hermanos de manera práctica. Creo que todos aquí tenemos casas, bocas y manos, ¿verdad? Entonces todos podemos servirnos. Y finalmente, ¿cuál es el propósito de ese amor intenso? Versículo 11, parte C. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, al final de ese tipo de relaciones que viven amor intensamente, restaurador, hospitalario, de servicio y de palabras, de edificación y de bendición, es la gloria de Dios. Cuando haces eso, glorificas a Dios. Tal vez nuestra manera de entender glorificar a Dios tiene que ver con experiencias devocionales o espirituales, orar más, leer más la Biblia. Y fíjate que glorifica a Dios que recibas a alguien en tu casa, que hagas una llamada de gratitud, que vayas y ayudes, no sé, a Wilson o Iván a construir su casa. Eso glorifica a Dios. Si no sabes cómo glorificar a Dios, si es un concepto muy vago, ahí tienes muy buenas actividades para realizar. Abrir tu casa, abrir tus manos y abrir tu boca. Y finalmente, ¿por qué podemos hacer todo esto? Porque amar intensamente, estiradamente, de gran amplitud, con insistencia hasta conseguir el objetivo, es imposible para personas que solo piensan en su propio ombligo, ¿verdad? Que desisten fácil. Y solo es posible por la gracia de Dios. Y esa gracia se manifestó explícitamente y escandalosamente en el único que sí pudo amar intensamente, fervorosamente, extendidamente, hasta conseguir su objetivo de amor por los que amó. ¿Quién es? Cristo, ¿verdad? Solo Él nos amó intensamente. Su amor sí cubre, purifica y remueve el pecado de nosotros. Él abre las puertas de su casa, no para recibirnos una tarde o una temporada, sino para recibirnos por toda la eternidad como sus hijos. Él es el que vino para ser servido, no para ser servido, sino para servir. Y lo hizo de manera generosa. Él es la propia palabra de Dios que encarnó, habitó entre nosotros y se entregó por nosotros. Es por causa de Cristo. Es fijando nuestros ojos en Él que podemos amar de esta manera. Cristo no es una inspiración únicamente, un ejemplo a ser seguido. Porque tener a Cristo únicamente como ejemplo, inspiración es aplastador.
Nadie puede amar y vivir como Él vivió. Pero Cristo es ante todo nuestro Redentor, aquel que perdona nuestros pecados y nos da su Santo Espíritu para que en este cuerpo pecador, ensimismado y egoísta, se ha producido un hombre, una mujer que sirve, que es generoso, que piensa en alguien más que en sí mismo, piensa en los demás también. Comienza obviamente por tu casa. Ser generoso con los hermanos no puede ser justificación para que tu familia esté desamparada y desatendida. Y una vez que seas generoso con ellos y los ames extendidamente a ellos, ve a la iglesia. Y después de haber atendido la iglesia, vamos para afuera. Y todo eso se hace de alguna manera simultáneamente. Esas son las prioridades. Y todo por la gracia de Dios manifestada en Cristo. Él abrió su casa, Él abrió sus brazos y manos, Él abrió su boca para bendecirnos por la eternidad. Oremos una vez más. Padre Santo, muchas gracias Dios por tu palabra y gracias por Cristo, el que nos amó intensamente hasta el fin. Si a alguien necesitamos ver, si de alguien necesitamos depender, si de alguien necesitamos recibir gracia para amar de esta manera, es de tu Hijo Jesús, tu propia gracia, tu propio regalo dado a nosotros, Señor. Si alguien antepuso el beneficio del otro antes que el suyo propio, fue Cristo. Y lo hizo no para favorecer buenos y justos, lo hizo para favorecer injustos pecadores que siguen fallando. Y gracias porque tu amor es extendido y no desiste. Porque tu amor es hasta el fin, a pesar de nosotros. Que llenos de ese amor, no de justicia propia, no de buena onda y no de optimismo, seamos llevados a servir y amar a los otros. Ayúdanos, ayúdanos. Señor, si tú no nos das ese amor, si ese amor no rebosa en nuestros corazones, es imposible que amemos así. Por eso en esta mañana nosotros pedimos que tu amor inunde nuestras vidas y que salpique y se derrame sobre los demás, Señor. Ayúdanos a abrir nuestras casas para recibir personas, para dar descanso y renovación. Ayúdanos a abrir nuestras manos para hacer algo útil por ellos, Señor. Y ayúdanos a abrir nuestras bocas para bendecir y para que salga de ella palabra que edifica, palabra conforme a tu palabra, Señor. Y que nos permitas ver en nuestra iglesia, aquí en Ríos de Vida, Señor, una iglesia, Señor, que reproduce en sus relaciones el amor de Cristo. Y que ese amor, Señor, sea una respuesta preciosa y atractiva a aquellos que ven de fuera. Que ellos puedan decir al ver lo que encuentran aquí adentro, yo quiero hacer parte de esa familia. Yo quiero hacer parte de ese tejido social. Yo quiero ser parte de eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera. Ayúdanos a tratar con gracia y misericordia al que cayó, al que fue sorprendido en pecado. Ayúdanos, Señor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.